toca platicarles algo de lo que es ser empresario. Todo esto comienza, bueno, en un principio mi papá me invitaba a que viera qué es lo que él hacía. Él se dedicaba a lo que es producción, de lo que es el laboratorio, y eso me gustaba a mí mucho. Entonces me decía, a ver, ayúdame, y le ayudaba yo en ciertas cosas, no mucho. Todavía estaba yo en la facultad, pero no le entraba yo mucho a las cosas. Más bien lo que yo empezaba a ayudarlo era a empacar, a llevar el producto a los distribuidores o a los packers o a los transportes. Todo eso lo empezaba a hacer yo. Él ya no se estaba metiendo en eso, sino mira, el que me mandaba la ve y lleva este producto a tal embarque, a tal lugar, etc. Entonces empezaba yo a encontrar a conocer a los diferentes distribuidores. Poco a poco me fui metiendo, o sea, aprendiendo tanto en la facultad como aprendiendo algo con mi papá. Pues fui llevando esto a ver qué es lo que se hacía, aprender a hacer lo que hacía mi abuelo de la misma manera, ¿no? Como dicen, si no está roto, ¿para qué lo rompes? Al contrario, sino ver cuál era la mejor forma, tal vez de ahorrarnos algo de tiempo. Empecé yo a manejar ciertas cosas de ahorros de tiempo, que muchos de los que estaban trabajando ahí con nosotros, una señora que me enseñó, la señora Esperanza, que me enseñó a hacer muchas de estas, de lo que hoy por hoy sé, me decía, mientras estés tú haciendo tus modernidades, yo no quiero estar presente. Pero se fueron mejorando y al final de cuentas, pues sí, vino a ayudar en ahorro de tiempo más que de otra cosa, ¿no? En ahorro de tiempo para sacar el producto y poder alcanzar los estándares que estábamos nosotros manejando, o los que seguimos manejando hoy en día. A pesar de que han pasado tantos años, seguimos con la misma calidad de hace 80 años. Todo esto va a que en 1985, acababa yo de terminar, se puede decir, la carrera. Mi papá lo opera, entonces él tuvo que pasar por una parte muy difícil. Estuvo casi 6 meses dentro del hospital, y dentro del hospital me dijo, oye, pues yo no sé si vaya a durar, si vaya a estar aquí o no, tienes que irte haciendo cargo de lo que es el laboratorio, de lo que yo hacía, que te vayan explicando, que te vayan diciendo, y así me empiezo yo a meter a lo que es el laboratorio. Hoy en día mi papá todavía, gracias a Dios, está con nosotros, me sigue apoyando, me sigue ayudando, pero desde 1985 empiezo yo a hacerme cargo de lo que es la producción de lo que son los biológicos. De ahí empezar a revisar el por qué nuestros productos no requieren refrigeración. O sea, si nosotros nos referimos a 1929, 30, que empieza el laboratorio, pues podemos revisar algo de lo que es la historia y vemos que la refrigeración no existe en ese entonces. Podríamos hablar de algunos refrigeradores que ya había, pero los tenían en México, los tenían en Guadalajara, Puebla, tal vez Monterrey. De ahí en fuera no existía en ningún otro lado. Entonces todos los productos había que manejarlos sin refrigeración. De ahí que solamente se hablaba de que no necesitan refrigeración, pero no se sabía el porqué. Hoy en día ya hay muchos estudios que hablan sobre las proteínas, que son las generadoras de la respuesta inmune, y que pues estas son las que nos van a ayudar a que el producto sea lo que es el día de ahora y que se puedan mantener sin la necesidad de refrigerar. Tenemos lo que serían las bacterinas, que como por definición nos dice que es un producto biológico hecho a base de bacterias muertas. ¿Sí? Ya con eso entra la clasificación de lo que es una bacterina. En una bacteria muerta, pues no la voy a volver a matar. Si la refrigero o la caliento, ya está muerta, ya se acabó. La cosa es que no modificarla, no modificar su estructura para que genere anticuerpos adecuados para la protección. Otra de las cosas importantes que me enseñaron es que debo de obtener aquellos gérmenes que sean del lugar, o sea, del país.
Una vez perdimos una de las cepas hace muchos años y me mandó mi papá de volverlos a buscar. En aquel entonces en la universidad era un cepario de referencia y llegué y me dicen, pues aquí están las cepas que podemos utilizar. Me enseñan una carpeta y empiezo a revisar, ¿no? Clostridium shovei, Clostridium septicum, Pasteurella multocida. Esa es la que más trabajo nos cuesta. Esta Pasteurella multocida la empiezo a revisar y es obtenida de un caso de tal animal, etc. Y aparecen unas de Pasteurellas obtenidas en un venado africano. Entonces, sin experto, a la hora que veo en el papel, dice, oye, una cepa de venado de africano, me comunico inmediatamente con mi papá. En aquel entonces no había celulares. Le hablo a mi papá, le digo, oye papá, hay una cepa de un venado africano, ¿qué tal si esa la pedimos? Y me dice, ¿y qué? ¿Cuándo vas a ir a hacer una vacuna a África? Dije, pues quién sabe, ¿verdad? Pues, no, vas a tener una cepa que sea nativa de aquí de México. Entonces es algo de lo que me queda mucho en la cabeza, que pues para qué hacer una vacuna con una bacteria que ni siquiera existe en México, para proteger una enfermedad que ni siquiera existe. Vemos todas las peleas o las broncas que hubo cuando apareció un germen en aquel entonces de la fiebre aftosa. Entonces aprendí que si quiero proteger algo de México, pues tengo que sacar de ahí y buscar una cepa nativa. Y así fue como obtuvimos una Pasteurella multocida nativa. Y desde entonces, claro, nos lo proveen pues, tanto los ceparios de la universidad o el cepario del Politécnico Nacional, que también ellos tienen referencias con la ATCC, que es la asociación de todas estas cepas americanas y todo eso, para así poder obtener el germen adecuado para generar la protección de los animales. Muchas veces nos decían que se les estaban muriendo los animales, que tenían una serie de problemas, que qué podían hacer, y entonces les mandábamos nosotros la vacuna y con eso parábamos el brote en muchos de los lugares, y principalmente, como les digo, en las zonas de mucho calor, como es Tabasco, como es Chiapas. Ahí es donde nuestro producto se vende en grandes cantidades. Claro, tenemos en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Nayarit, en Jalisco, en algunas otras regiones de Guerrero, donde nos siguen comprando, y nos compran pues, por la calidad de nuestro producto. Nos seguimos manejando. Pero me regreso a lo que es 1985, mi papá estando enfermo ahí en el hospital me dijo, oye, pues necesitas hacerte cargo del laboratorio. Entonces empieza a hacer todo esto. Al hacerme cargo, pues empecé a hacer las funciones que él normalmente hacía, que era visitar a los clientes en los tiempos que se podía. Yo ya empecé a dar clase en la universidad, entonces pues también ahí me limitaba o iba a ver a los clientes en vacaciones y había algunas vacaciones que me iba al norte, había otras vacaciones que me iba al sur. En una de esas vacaciones de ir al norte me topo con una vendedora, se puede decir, una distribuidora muy fuerte en Mexicali, y me dice, oye, no me están surtiendo unas bacterinas de 7 cepas, que tengan 7 cepas, tengan todos los Clostridium para bovinos. ¿Me la puedes hacer tú? Le dije, con mucho gusto. Y entonces saqué el producto que se llama hoy en día 7 cepas, para poder suplirle las necesidades a esta persona de allá de Mexicali. Y de igual manera, estando en Palenque, Chiapas, una vez visitando a otro cliente, me dice, oye, hoy en día se está vendiendo mucho una combinación de los Clostridium con las Pasteurellas, pero le están metiendo la otra Pasteurella, que en aquel entonces se llamaba Pasteurella hemolítica, hoy en día se llama Mangenia hemolítica. No podrías hacer una de esas, con mucho gusto. Y entonces saqué la combinación de esta bacterina, que hoy en día se llama Potencia 8. Entonces, bacterinas que, como en un principio les había comentado, que no le gustaba a mi abuelo hacerlas múltiples, sino que él quería que fueran sencillas para que la inmunidad fuera adecuada.
Pero hemos estado viendo que el cuerpo produce adecuadamente la protección, aunque sean de 7 y de 8, o de 9 o de 10, el cuerpo va a llegar a producir perfectamente la protección contra estos gérmenes. Sabemos que las bacterinas, pues la utilidad de la producción de anticuerpos no es muy grande como unos virus activos, unas bacterias activas, sino estas duran poco tiempo, duran aproximadamente 6 meses, entonces hay que estar revacunando al ganado. De ahí que ya no quieren los ganaderos estar utilizando vacunas sencillas, como lo que es la septicemia hemorrágica bovina, hoy en día conocida como pasteurelosis bovina, que únicamente trae Pasteurella multocida, ¿sí? Entonces, cuando a mí las personas me preguntan, oye, ¿qué es lo que debo de hacer? Digo, pues por primera vez, vacuna sencilla, una forma de poner una sola vacuna, pon únicamente Pasteurella, posteriormente pones el mal de paleta y después le metes triple, le metes la de 7, le metes lo que quieras, pero ya tienes la primera vacunación para que en la segunda respuesta inmune, que también ya sabemos que una segunda respuesta inmune es mucho mayor que la primera, pues ya nos pueda dar el título de anticuerpos requerido para la protección contra todas estas vacunas. Y la otra, pues es que seguimos produciendo la vacuna de Bacillus anthracis, que nosotros la llamamos única, todavía se sigue produciendo de la misma manera que cuando fue lo del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, por ahí del 2001, creo que el 11 de septiembre del 2001, empezó a haber un grave problema porque decían que iban a mandar sobres con Bacillus anthracis para infectar a las personas. Entonces todos aquellos laboratorios que manejábamos Bacillus anthracis tuvimos que rehacer todo un protocolo para hacer nuestras vacunas. Y hoy en día muchos laboratorios no se atreven ni siquiera a manejarlos, ¿eh? Yo me acuerdo mucho ahí en la facultad, a la hora que hablaban Bacillus anthracis, antiguamente sí había gente que lo manejaba, ya cuando yo estaba en los últimos años, todo el mundo le tenía mucho miedo, que porque se infectaba todo y porque se contaminaba y que porque podían salir enfermos, que entonces dejaron de estar utilizando esa bacteria, que porque les daba mucho miedo. Veo que esa bacteria, si tú, como cualquier otra bacteria, si tú la manejas mal, puedes infectarte. Entonces, si tú llevas todos los requisitos o todos los requerimientos necesarios de protección, no vas a tener nunca ningún problema, y hoy por hoy seguimos vacunándola. Mi abuelo creó esa vacuna de una sola dosis, hoy en día ya todo el mundo la maneja de una sola dosis, pero antiguamente, acuérdense de Louis Pasteur, ¿no? Ponía doble vacunación. Ahí está la prueba cuando va a la granja Pauli Lefort, donde él empieza a hacer la vacunación en una serie de animales, que por cierto les recomiendo ese libro del yerno de Louis Pasteur, no tanto el Cazadores de Microbios, porque ese era Paul de Kruif, sino el yerno de Louis Pasteur, Valéry Radot, para que lean la vida de Pasteur. Ahí vienen hasta el número de animales que vacunó, de cuántos aves, borregos, conejos, vacas, todo eso. Muy interesante.